Es interesante ver y escuchar increíblemente. Esta mañana estuve viendo a través de Facebook lo que una hermana de nuestra iglesia en Monza estuvo predicando, y yo no lo podía creer porque usó el 80% de los versículos que yo quiero compartir con vosotros hoy. Yo no tengo no nos hemos hablado. Yo sabía que ella iba a predicar y ella sabía que yo iba a predicar acá, pero los dos predicamos exactamente, no lo mismo, pero sí el mismo contenido prácticamente. Y es interesante, una de las cosas que nosotros dijimos al Señor cuando cantábamos era que nos queríamos vaciar para que Dios nos llene. Y claro, lógicamente eso implica una decisión importante. Y sabéis, cuando nosotros hablábamos y cuando Aroa preguntó sobre la gracia de Dios, si alguien podía decir algo sobre la gracia de Dios, yo no quise decirlo porque escogí hacerlo ahora. ¿Y sabe qué es lo que yo pienso de la gracia de Dios? Tengo miedo de la gracia de Dios. Explico por qué. El apóstol Pablo dice: no quiero que la gracia de Dios sea en vano. Y ese es mi miedo. Porque puede ser que yo inutilice el poder de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está disponible para todos, pero Pablo dice: yo no quiero que la gracia de Dios sea en vano. Y es mi oración por mí, por mi familia y por cada uno de vosotros. Y donde voy, que puedo tener el privilegio de ministrar la palabra, mi deseo es que la gracia de Dios no sea en vano. Que la presencia del Espíritu Santo no sea en vano. Porque puede ser en vano, hermanos. Si Pablo tenía miedo de eso, yo también tengo miedo de que el Espíritu Santo venga y yo le diga: no me interesa lo que tienes para decirme. Vamos a orar por esto. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llamas. Señor, porque como buen padre tratas a tus hijos. Y en esta tarde, Señor, queremos poner delante de ti nuestras vidas. Y queremos de verdad, Señor, que tu gracia no sea en vano en nuestra vida. Señor, queremos orar bendiciendo la palabra que será expuesta. Y Señor, yo proclamo esta verdad, Señor, saliendo desde mi incapacidad, pero confiando, Señor, en que la obra del Espíritu es suficiente y poderosa para hacer que tu gracia sea recibida en esta tarde. Por esto oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si yo les muestro una imagen, seguramente vosotros podréis ver algo muy... si esto funcionaría, capaz que se vea. Ahí está, mire. Perfecto. ¿Qué os dice esa? ¿Qué es eso? Es una corona, la corona de Jesús, ¿sí? De un lado, la que él recibió en el cielo cuando llegó, y la otra la que le pusieron en la tierra, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en Jesús como el Rey de Reyes con la parte izquierda, o el siervo sufriente que es descrito en Isaías, como lo que vemos en la parte derecha. Pero esto nos pone en un... ¿Cuál de las dos es la corona de Jesús? ¿Cuál de las dos? Ahora, esto me hace ir a una afirmación que es un poco fuerte, pero la vamos a masticar juntos, porque indudablemente esta es una afirmación muy real. El reino de Dios es un reino al revés. Ningún rey terreno se puso una corona de espinas. Ninguno. Todos los reyes terrenales les colocaron una corona de oro. Y siempre que pensamos en un rey, pensamos en una corona de oro y llena de perlas, preciosa, ¿sí? Pero Jesús tuvo las dos. Y esto me hace pensar, hace unos años atrás Lucas escribió un libro que todavía no ha visto la luz,
y que se llama El Rey de las Paradojas. Y este es lo que hablábamos con Lucas como un diseño para la tapa, porque es una paradoja. El reino de Dios es un reino de paradojas. Presenta de alguna manera el reino de Dios desde una perspectiva paradójica. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando nosotros pensamos en qué es una paradoja, es un pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. El rey no puede usar una corona de espinas, sin embargo Jesús era rey y la usó. Pero ningún rey humano la usó. Ahora, indudablemente cuando nosotros pensamos en el Evangelio como una paradoja, ¿cómo nosotros podemos hoy entender como ciudadanos del siglo XXI el reino de Dios, el señorío de Cristo? Cuando en realidad lo que oímos y lo que se proclama fuera es algo totalmente diferente. Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, debemos saber que hay algunas palabras que nosotros utilizamos, y no solo nosotros, el mundo fundamentalmente, y a veces, por desgracia, dentro de la iglesia, se utilizan algunas palabras que van contra el señorío de Cristo. Y estas son algunas de las palabras. Democracia, por ejemplo. El reino de Dios no es democrático. No es que si no me gusta Jesús, hacemos una elección y buscamos otro Mesías. No. Él es el Mesías y nadie lo puede cambiar. Jesús no nos da la posibilidad. Pablo dice, lo bueno, lo puro, lo santo, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. Yo no tengo libre pensar, no puedo pensar lo que quiero y pretender vivir en el reino de Dios. No puedo. Necesariamente, yo tengo que saber que el reino de los cielos es un reino totalmente comunitario. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a orar, Padre mío que estás en los cielos. Siempre Él habló en plural. Es Padre nuestro. Cuando enseñó la comunión. Esto va en contra del espíritu de este tiempo, donde cada uno puede hacer lo que quiere. Si no le gusta este gobierno, lo cambiamos. Si no me gusta esta familia, la cambio, me quedo con otra. Si no me gusta, y ni que hablar con la iglesia. Si no me gusta lo que predican en esta, me voy a otra. Y está todo bien. Pero ese no es el reino de los cielos. Tenemos derechos. Disculpe, hermano. Si usted es esclavo de Cristo, no tiene derechos. Los esclavos no tienen derecho, hermano. Pero nosotros queremos ser esclavos de Cristo y al mismo tiempo ejercer nuestros derechos a elegir. Si ejercemos nuestro derecho a elegir fuera de la palabra de Dios, no puedo decir que soy esclavo de Cristo. Es decir, todas estas cosas hacen de que, de alguna manera uno dice, pero ¿cómo el reino de los cielos es así? Es algo que cuando nosotros lo pensamos en lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Mire, venga conmigo por favor a Mateo capítulo 5. Allí nos vamos a encontrar, pues yo prefiero mostrarles, aquí vemos el cuadro, ¿sí? Y tenemos además de esto Mateo 5, 4 y 5. Y en esto nosotros encontramos algo muy particular. Mire lo que dice la Escritura. Bienaventurados los que lloran. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es bendito el que llora? Al contrario, bendito el que se ríe, no el que llora. Pero Jesús dice, no, bendito es el que llora. Es más, nosotros compartíamos hace un momento, y nuestra oración muchas veces es para que se terminen las dificultades. Cuando oramos por nuestros hermanos en Bolivia, ¿sí? Yo no oro para que se terminen las persecuciones en Bolivia, hermano. Yo no oro por eso.
Oro para que la iglesia cumpla su propósito. Esa es la cuestión. Porque vemos, Dios tiene el control. Y la Biblia nos enseña que a veces hay situaciones que nosotros creemos que es un problema. Y está la mano de Dios dirigiendo de una manera increíble. Mire lo que dice Jesús en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Quién se siente bendecido, hermano, cuando hablan mal de ti y te persiguen? ¿Tú sientes que Dios te bendice? Es totalmente lo contrario de que cualquier ser humano normal piensa. Pero Jesús dice, bendito eres cuando eres perseguido. Bendito eres cuando hablan mal de ti, mintiendo, ¿no? Por supuesto. Cuando te inventan una historia y dicen que vos hiciste esto y que hiciste el otro y que lo hiciste esto. Yo he vivido muchos años preso en este espíritu del mundo, en el que me hacía problema por lo que decía uno, por lo que decía el otro, hasta que entendí esto, hermano. Cuando usted entiende este principio espiritual, ya no es un problema que hablen mal, no es un problema. ¿Por qué? Porque Jesús dice claramente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Uno ve estas afirmaciones y claramente son cosas totalmente fuera de lo que uno está acostumbrado a escuchar. Si yo le preguntara hoy en día, hago una encuesta, hablo con 50 padres y les pregunto, ¿qué quieres para tus hijos? 50 padres, 49 me van a responder que sean felices. Es lo único que a mí me importa. Que sean felices. ¿Sí o no? Todos los padres quieren que sus hijos sean felices. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Yo no quiero que mis hijos pasen por las pruebas que yo tuve que pasar. Yo quiero evitar que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Yo quiero evitar las tristezas que tuve yo para mis hijos. Yo quiero evitarle todo ese dolor que yo viví. Y en realidad, la Biblia dice otra cosa, hermano. La Biblia nos empuja literalmente a ver las dificultades, a ver las luchas desde otra óptica, a mirarlo desde una perspectiva diferente. Entonces, yo quisiera que nosotros reflexionemos particularmente sobre esto, porque el reino de Dios funciona con otras reglas. No es el reino del mundo, no es la mentalidad del mundo, es el reino de Dios. Y a veces parece que todo está al revés. Jesús, ¿por qué no viniste antes?, le dijo la hermana de Lázaro. Si tú hubieras estado acá, Lázaro no se moría. Y Jesús dice, solo habría sido la sanidad de una enfermedad, pero ahora lo voy a resucitar. ¡Wow! En más de una oportunidad el sufrimiento nos empuja, nos lleva y nos trae tristeza. Ahora, yo quisiera que podamos ver algunas pequeñas cosas que debería sucedernos a nosotros como cristianos cuando nosotros pecamos. Porque normalmente el espíritu del mundo es que cuando una persona peca, no le pasa nada. Sigue como antes. No hay tristeza, no hay dolor. Puede que a lo mejor se esté lamentando porque lo pusieron en la cárcel, si lo encontraron robando, ¿sí? Pero no hay arrepentimiento, no hay dolor. Pero es interesante ver cómo, de alguna manera, cuando nosotros, siendo cristianos, pecamos, hay algo que la Escritura nos muestra y que nos debería ayudar a ver que la tristeza que a veces Dios provoca en nosotros no es mala. Y uno dice, ¿Dios quiere que yo esté triste? A veces sí. A veces sí.
¿Quién tiene convicción de pecado, hermano, y no está triste? Los que hemos tenido convicción de pecado sabemos lo que estamos hablando. Cuando Dios habla a tu corazón y te menciona un pecado que vos sabés de que lo que estamos hablando, hermano, hay una tristeza en tu interior, natural, normal. Mire lo que dice la Escritura. Nadie quiere estar triste, pero mire lo que dice la Escritura en este versículo. Búsquelo si quiere, por favor. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. En esta Escritura nosotros vemos cómo a veces cuando el Espíritu Santo nos habla, nos mueve, y está claro que nadie se arrepiente de su pecado si primero no lo ve. Y cuando yo veo mi pecado mostrado por el Espíritu Santo, ¿cómo creen que me voy a sentir? Mal. Mal. En más de una oportunidad y haciendo consejería, yo no sé quién se arrepiente y quién no se arrepiente. Yo no lo puedo saber. Pero sí puedo saber que alguien que verdaderamente está arrepentido necesita pasar por un periodo de tristeza. Mire lo que dice 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Al contrario, cuando el Espíritu Santo viene y trae sobre mí convicción de pecado, es para salvarme. Y por eso Pablo dice, no hay que arrepentirse de esa tristeza. Ahora, pero la tristeza del mundo, dos tipos de tristeza. La tristeza del mundo produce muerte. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, necesariamente Dios tiene que mostrarnos el mal, nosotros tenemos que verlo y decir, yo no quiero más esto para mí y por eso cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. La tristeza que es según Dios te lleva a cambiar tu actitud. La tristeza que es según el mundo, ¿cuál es? Me siento triste, pero ni reconozco que pequé, ni quiero hablar del tema. Resultado, recuerdo un testimonio hace 20 y tantos años. En un momento determinado, fuimos con quien era nuestro pastor en aquel momento, fuimos a hablar con una persona. Esta persona estaba viviendo una situación totalmente irregular. Fuimos con el pastor para hablar con ella y lo que él le mencionó fue, mira, necesitamos hablar de esto. Y ella dijo, yo de eso no quiero hablar. Resultado, el pastor le respondió, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo sé que lo que te está haciendo mal es esto. Así que cuando quieras que hablemos de esto, nos volvemos a ver. Media vuelta y se fue. Todavía hoy está pagando las consecuencias de no haber escuchado esa advertencia. Todavía hoy. En esa persona la gracia de Dios fue en vano. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo? Estoy hablando de una persona que se congregaba y toda la historia, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible? Yo mientras estudiaba este tema, no lo busquen, yo lo voy a leer aquí, en el capítulo 15 de Lucas, hay una parte muy interesante que tiene que ver con el hijo pródigo. Y es interesante que él dice, mejor dicho, Jesús, cuando habla de esta parábola, dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora imagínense, ¿cómo se puede sentir un ser humano que quiere comer la comida de los cerdos y nadie le da? ¿Cómo estaba esta persona?
¿Cómo os sentiréis en una situación así? Entrad por 2 segundos en la mente de este hombre. ¿Cómo estaba este hombre? Muy triste, muy mal. Y fíjense lo que dice que hizo después de sentirse mal. Versículo 17. Volviendo en sí, y no es sí de la nota musical, ¿sí? Sino es volviendo, reaccionando, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué hizo? Reflexionó sobre su situación, su dolor, su angustia, y en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Lo que Jesús nos enseña aquí es que el dolor y la tristeza de este joven hizo que él dijo para sí mismo: ¿qué estoy haciendo yo en esta condición? Yo tengo que ir y decirle a mi padre, aunque me trate, no me importa cómo me trate. Estoy dispuesto a pagar las consecuencias de mi pecado. Y mientras uno enseña esto, yo me pregunto: ¿podrá alguien arrepentirse de un pecado por el cual no siente tristeza? Yo creo que no. Yo creo que no. Si uno no siente tristeza, dolor, no se puede arrepentir, hermano. Hay gente que peca y no le importa nada. Ahora, esta mañana estaba orando y estudiando un poco el tema y yo digo: Señor, me gustaría que me des un ejemplo, algo práctico, que me permita entender cómo funciona la obra del Espíritu Santo en mí como cristiano para que yo me arrepienta de mi pecado. ¿Cómo funciona? Y el Señor me dice: funciona como la fiebre. Yo, ¿cómo el tema? Como la fiebre. Y entonces, gracias al Señor por Google, ¿qué sucede cuando tenemos fiebre? Seguramente Shirley nos podrá orientar más o menos sobre el particular. Pero, cuando hay virus o bacterias en el cuerpo, el organismo está totalmente capacitado para crear una señal, corregime si estoy equivocado, ¿sí? El organismo recibe una señal que envía al cerebro, a la zona del hipotálamo, que es quien regula la temperatura del cuerpo, y entonces, porque está el virus, el cuerpo sube su temperatura. ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu vida? Cuando tú pecas, el Espíritu Santo sube la temperatura y te dice: estás mal, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y cuando nos arrepentimos es como cuando tomamos una amoxicilina, ¿sí? Estamos unos cuantos de nosotros nos haría falta la amoxicilina ahora, ¿no? ¿Sí? La temperatura empieza a bajar. Es exactamente lo que provoca la convicción de pecado. Indudablemente, cuando uno tiene este tipo de encuentro con el Señor, al principio hay una tristeza muy grande. Mire por favor lo que dice Hebreos 12:11. Es cierto que al ser castigado en ese momento, cuando Dios nos muestra el mal que hemos hecho, no le agrada a nadie, de hecho duele. Más tarde, sin embargo, aquellos que han ido a esta escuela disfrutan de sus frutos, una vida de paz y justicia. Y es precioso pensar que cuando uno mira la tristeza, el desánimo, normalmente lo vemos como algo negativo. Y sin embargo la Biblia dice: depende.
Si nosotros miramos la tristeza, el desánimo, los problemas, como el mundo los mira, es negativo. Cuando yo miro la tristeza, el desánimo y los problemas como algo que me ayuda a buscar a Dios, termina siendo una bendición para mí. Leo nuevamente Hebreos 12:11. Lo leo en esta versión aquí, que es la que seguramente tenemos más todos juntos. A ver, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto me hace pensar profundamente en que la tristeza, el desánimo, el fracaso puede ser positivo para mi vida. A veces es necesario caerse. Y a veces Dios provoca que nos caigamos. Él tiene propósitos. Por algo la Escritura dice, todas las cosas ayudan a bien. Yo recuerdo que hace unos años, cuando nosotros éramos pastores en el pueblito donde nació Susana, habíamos comprado una casa, éramos pastores en una iglesia pequeña, pero que estaba en franco crecimiento. Compramos un local para la iglesia, empezamos una obra en otra ciudad, un momento precioso realmente que vivimos, y en medio de esa bendición de Dios, se cierra el banco donde yo trabajaba. Resultado, me quedé sin trabajo en un pueblito mucho más pequeño que Caleta. Imaginaos cuál tuvo que ser nuestro destino. Irnos del pueblo. Irnos del pueblo. En mi ceguera espiritual, yo le dije, Dios, ¿qué puede tener de bueno que yo a esta altura de mi vida me quede sin trabajo? ¿Sabe las veces que me arrepentí? Le dije, perdón, Señor, por tanta ignorancia. Uno no sabe, hermano, qué hay por detrás, pero sí encuentro una promesa en Dios que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Independientemente de la circunstancia, de la dificultad, del dolor, en Dios tenemos la posibilidad de sacarle el jugo a nuestro dolor, a nuestra tristeza. Cuando nosotros vamos a las cartas de Santiago y de Pedro, ellos hablan a los cristianos del primer siglo, los cuales, hermanos, eran literalmente puestos a morir, lanzados a las fieras. No estamos hablando de que tengo una prueba terrible porque tengo que rendir un examen en el colegio. No estoy minimizando eso, pero si pongo en la balanza entre rendir mal una materia y ser comido por los leones, diría que sí. Pero mire cuáles son las palabras que Santiago utiliza. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno pregunta, Santiago, ¿me lo puede explicar un poquito porque no lo entiendo? Porque en realidad yo vivo para evitar las pruebas. Y vos me decís que yo tengo que tener mucho gozo cuando me encuentro en... Es el mismo discurso de Jesús. Aprovecha tus pruebas, aprovecha tus luchas, aprovecha tus problemas para conocer y profundizar tu relación con Dios. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 6.
en lo cual vosotros os alegráis, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis de ser afligidos en diversas pruebas. El mismo Jesús lo dijo. En el mundo tendréis felicidad. En mi Biblia dice aflicciones, hermanos. Y resulta ser que yo llego al reino de Dios y me encuentro que tengo que evitar la aflicción. Y Jesús me dijo, no, yo te prometí eso. Es como decir, me voy a tirar al agua, pero no me mojo. Oye, si te tiras al agua, te vas a mojar. No. Yo me voy a tirar al agua, pero no me voy a mojar. Si yo soy parte del reino de Dios, los problemas son para mi bendición. Las dificultades que enfrentamos es para que con ellas las recibamos, le digamos bienvenida a la dificultad, porque a través de ella yo puedo ejercitar mi fe y crecer y dar fruto. Esto es lo que la palabra de Dios me promete. 1 Pedro 4:12, mire lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí. Pedro, nosotros estamos orando y ayunando para que no tengamos prueba, y vos resulta que me terminás de decir que usted se da cuenta que a veces nuestros motivos de oración van en contra de la Escritura. Oramos para que tengamos paz y seguridad. Busque esas dos palabras en la Biblia. Que va a haber profetas que te van a decir paz y seguridad. Ahí tiembla. Porque la Escritura me plantea otra cosa. Tanto Pedro como Santiago aportan el mismo tipo de conceptos. Indudablemente, cuando nosotros pensamos en que la tristeza es según Dios, yo recuerdo esta circunstancia que me tocó vivir con esta hermana que no reconoció que ella tenía un problema, y días atrás, estudiando un poco sobre esta actitud de pronto de si yo estoy triste, si yo estoy mal, entonces debe haber algún problema con mi esposa, debe haber algún problema con Nico, debe haber algún problema con mis hijos, debe haber siempre el problema está afuera. Yo no tengo ningún problema, siempre el problema está afuera. Y sabe que un historiador, analizando los últimos días de Hitler, dijo de él lo siguiente: nunca aprendió nada de sus fracasos, nunca cambió de opinión, continuaba obsesionado con los judíos, estaba convencido de que no había cometido ningún error. Su caída era responsabilidad de que sus colaboradores lo habían traicionado y afirmaba ser una víctima del judaísmo internacional. En otras palabras, siempre el problema estaba fuera. Entonces, ¿qué es lo que yo me planteo? Hoy es fácil leer el fracaso de Hitler, pero cuando nosotros pensamos, si nuestra respuesta es culpar a las otras personas del problema que yo tengo, no me sirvió de nada. No aprendí nada. No maduré nada. ¿Por qué? Porque sigo pensando que el problema está afuera, cuando en realidad Dios dice: te permito esto para que me conozcas más íntimamente, para que vayas más abajo. Y esta es una posibilidad, responsabilizar a los demás. Entonces el problema, como lo tienen los demás, el problema sigue estando siempre fuera, y mientras tanto yo vivo siempre igual. Pero en esto Dios está fuera de la escena, aunque seamos cristianos. Cuando yo paso por una prueba, por una dificultad, y automáticamente mi centro es mi esposa, Dios no está en la escena.
aunque yo sea cristiano. Porque lo primero que Dios me va a mostrar es mi interior. Pero yo no estoy dispuesto a verlo. ¿Por qué? Porque el problema está ahí. Ciertamente no, ¿sí? La bendición está ahí, ¿sí? Pero podría ser por el contrario, que la persona decida mirar hacia adentro. Mire, busquemos esto por favor. El Salmo 119, 71 al 76. Es precioso lo que la Escritura dice en este aspecto, porque en realidad a veces los golpes de la vida, las dificultades que enfrentamos, las luchas que tenemos que superar, solamente vienen como algo que Dios provoca para nuestro bien. Y dice el Salmo de esta manera: bueno me es haber sido humillado. Hay una versión que dice: el sufrimiento me hizo bien. La versión que tenés vos, Susana, ahí. El sufrimiento, y vos decís, hombre, eres masoquista. No, soy cristiano. El sufrimiento me hizo bien para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Oh, conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme has dicho a tu siervo. Mira, hermano, yo no soy de los que me gusta aprender a orar de memoria, oraciones. Pero qué desafío que aprendamos esto de memoria. Y en nuestro devocional, decirle: Señor, bueno me es haber pasado por esta lucha, porque ahora entendí. Es una oración para hacer. Y no es que son vanas repeticiones, no. No es vana repetición, es orar la palabra, hermano. Es ser conscientes de que lo que me separa del deseo de Dios para mi vida es mi actitud frente a esto. El reino de los cielos, como decíamos, es un reino que va en contra, un reino al revés, un reino donde el individualismo y el egoísmo siempre vamos a encontrarlo. Reflexionando sobre esto me pregunté, ¿qué sería de la historia de David sin Goliat? ¿Qué sería de la historia de Josué sin Jericó? ¿Qué sería de la historia de Lázaro si no hubiera resucitado? ¿Qué sería si Dios no permite el dolor y el sufrimiento para mostrar su gloria? Cuando yo pienso en esto, sí creo, y mi mayor deseo es poder dejarles el desafío de que las pruebas, los dolores, las tristezas y el desánimo pueden ser aliados importantes en nuestra vida. Desafíos que nos muevan del lugar donde estamos a buscar a Dios, porque Él es nuestra fuente de gracia y de bendición. Cuando nosotros pensamos en el trato que Dios nos propone, digámosle: Señor, como aquella mujer de Tucumán, ¿recuerdas? Una iglesia que visitamos hace muchos años en Argentina. Ellos estaban viviendo un problema muy serio como iglesia, y esta mujer oró y dijo: Señor, ven con el látigo, pero ven. No nos dejes solos. Ven con el látigo. Castíganos todo lo que haga falta, pero no nos dejes solos. Wow. ¿Cuál es la cuestión?
Démosle al Señor gracias por las cosas que nos sentimos frustrados y digámosle: Señor, yo no entiendo nada de lo que está pasando. Yo no tengo capacidad de ver lo que tú vas a hacer adelante. Y recuerdo, sí, lo que el domingo pasado Aarón nos preguntó: ¿por qué viniste? Porque Dios es fiel, hermano. Porque Dios es fiel y Él tiene el control, aunque a veces parezca que no. Yo te invito a que le des esa chance al Señor. Y la chance es para ti, no para Él. Pero que puedas decirle a las pruebas: bienvenida, bienvenida. Es más, pídele perdón por haberla rechazado. Y dile: Señor, gracias, gracias, porque aunque no entiendo, tú lo usarás para mi bien. Esa es la promesa de la Biblia, hermano, no es un invento. Póngase de pie y vamos a orar por esto. Yo creo que todos, al menos es mi caso, pero sí creo que todos nosotros en algún momento hemos renegado de las pruebas y hemos orado: Señor, que esta prueba se termine. Y yo quiero desafiarte a que tú le digas al Señor: yo quiero que esta prueba tenga el fruto que tú quieres en mi vida. Señor amado, es tu palabra, Señor, que nos desafía. Y Señor, es el deseo de tu corazón, el deseo de todo buen padre que ama a sus hijos, Señor, de traernos a la convicción de que tu cuidado a veces permite pruebas para nosotros. Y en esta tarde, Espíritu Santo, da testimonio a cada uno de los que estamos aquí. Señor, los que queremos evitar pruebas, revélate y muéstrate, Señor. De manera tal, Señor, que las pruebas, las luchas y las dificultades, en lugar de verlos como un enemigo, se transformen en un aliado para que nos acerquemos más y más a Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te ruego, Padre, que podamos reflexionar, que podamos pensar e identificar. ¿Por qué estoy viviendo esta prueba? ¿Por qué es esta lucha? ¿Dónde está el problema? Que tú nos hables, Señor. Una palabra tuya es más que suficiente, mucho más importante que todo lo que yo dije que no sirve para nada, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. No sé si podremos escuchar ahora el audio, ¿puede ser? Bueno, vamos a retomar. ¿Cómo están mis hermanos? Les habla aquí el pastor Raúl Severiche desde Santa Cruz, Bolivia, y mando un saludo para las iglesias de Monza, de Málaga y Caleta. La verdad que estamos pasando un tiempo de mucha unidad en la iglesia y en ayuno, en oración, en diferentes partes y horarios, buscando al Señor sobre esta situación que estamos comenzando a vivir como creyentes, como hijos del Señor acá en Bolivia. El gobierno, como ustedes sabrán, seguramente, es un gobierno de izquierda, socialista, populista, y ahora está queriendo sumir al país en su misma filosofía, en su misma doctrina de izquierdista,
y ha empezado a someter con algunas leyes que son muy parecidas a la de Cuba y Venezuela. Entre ellas está la prohibición de reuniones cristianas, la predicación del Evangelio y toda reunión de personas, adoctrinamiento, va a ser penado por ley y con la posibilidad de 7 a 12 años de cárcel aquí en el país. Por supuesto, nos hemos levantado, nosotros los cristianos, los evangélicos aquí en Bolivia, hemos empezado un tiempo de ayuno y de oración juntos, lo que a veces parecía imposible, la unidad. Ahora estamos todos juntos en sectores, orando, ayunando, y por esta situación que el Señor detenga, el Señor ponga su mano sobre toda esta situación. Por otro lado, estamos confiados en el Señor, confiando en su provisión, en su palabra, en su cuidado sobre todos nosotros, ¿no? Pero también les pido que puedan acompañarnos este tiempo a orar sobre esta situación, la abrogación de todas esas leyes que van contra el Evangelio del Señor. Quiero mandarles desde acá un fuerte abrazo a mi familia y las iglesias que conformamos aquí en Santa Cruz, esta parte por lo menos de comunidad. Un saludo muy afectuoso y muchas gracias a Daniel Magnin que nos ha podido El saludo, ¿no? Un abrazo para Daniel. Ahora, fíjense qué es lo que el planteo que ellos hacen del momento que están viviendo, que no pide que pare esto, que pare el otro, no, que se apruebe la ley, que esto. Yo recibí, después si alguno de vosotros lo quiere, os lo puedo pasar, los pedidos de oración que vienen de parte de todas las iglesias unidas, que antes estaban divididas, viendo si uno usa pollera, si no usa pollera, si habla en lengua, si no habla en lengua. Cuando vino la ley esta, hermanos, se dejaron de lado todo ese tipo de cosas y ahora están todos unidos. Si uno dice, bienvenida esta ley. ¿Sí? Sus motivos de oración son, lo primero que piden, humillarnos delante del Señor como pueblo de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestra desunión, por permitir corrupción en la iglesia y por nuestro silencio en temáticas de gran trascendencia para nuestro país. Reconoce su propio error. Segundo, pedir perdón por los pecados de Bolivia y de sus gobernantes y clamar al Señor por su gracia y misericordia. Oramos que el Señor quebrante la idolatría, la dureza de corazón, la corrupción, injusticia y violencia. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Orar por la iglesia y por su rol como columna y baluarte de la verdad, su voz profética, pastores y líderes y representantes. Orar por todas las autoridades y los gobernantes de nuestro país para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hoy han declarado día de ayuno y oración para todas las iglesias en Bolivia. Nosotros, obviamente, como iglesia, no solo aquí, sino sé que también le he mandado esto a Natanael y estamos en Monza orando por esto, porque entendemos que parte de nuestra tarea es acompañar a nuestros hermanos que están sufriendo, que están pasando una prueba. ¿Pero para qué? Para que Dios cumpla su propósito con cada uno de ellos. Y si el propósito tiene que ver con una prueba, con una persecución, bueno, bienvenida sea. Abracémosla, pero para que la iglesia cumpla con su rol, como los pastores lo piden. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor, un minutito, una última vez, para que podamos orar por esto.